En un vasto y oscuro universo donde las civilizaciones avanzadas dominan la galaxia, hay una regla que los seres más poderosos han aprendido a respetar: nunca subestimes a la humanidad. Los humanos, considerados por muchos como una especie primitiva y atrasada, han logrado sobrevivir en circunstancias que habrían destruido a cualquier otra raza. Su capacidad de adaptarse, su resiliencia y, sobre todo, su habilidad para cambiar el curso de la historia con una sola frase, son cualidades que han dejado perplejos a miles de especies extraterrestres. Imaginen este escenario: una gigantesca nave alienígena, una superestructura flotante que podría destruir planetas enteros, viajando a través de la galaxia con un único objetivo en mente. La nave pertenece a una de las razas más poderosas que el universo ha conocido, seres cuya tecnología y sabiduría están tan avanzadas que para ellos, los humanos son apenas una mota de polvo, una curiosidad cósmica sin valor. Durante siglos, estos alienígenas han observado a la humanidad desde lejos, con una mezcla de desdén y fascinación. Nunca les ha interesado interferir, pero tampoco han mostrado respeto. Todo cambia cuando la nave alienígena entra en contacto directo con una pequeña colonia humana en un planeta lejano. Esta colonia, aislada y sin recursos significativos, parece ser el lugar perfecto para que los alienígenas sigan observando sin ser molestados. Pero lo que no sabían, lo que ni siquiera sus algoritmos de predicción más sofisticados habían anticipado, era que en esa colonia se encontraba algo que podría cambiar el rumbo de la galaxia, la esencia misma de la humanidad. Un simple intercambio de palabras, una frase pronunciada por uno de los humanos, hace que toda la imponente matriz de traducción alienígena se colapse. ¿Cómo una sola frase puede causar tanto caos? La respuesta está en algo que los alienígenas no podían comprender completamente: la fuerza y la imprevisibilidad del espíritu humano. Los seres de esa civilización avanzada estaban acostumbrados a que todo tuviera una explicación lógica. Su tecnología estaba basada en ecuaciones, probabilidades y datos. Sin embargo, los humanos tenían algo que no podían cuantificar ni predecir: la emoción, la pasión, el instinto. Algo que no se puede medir en términos fríos y matemáticos. Esta frase, aparentemente simple, no fue solo un conjunto de palabras, fue un catalizador que desencadenó algo mucho más grande. Para los alienígenas, las traducciones entre idiomas eran procesos precisos y meticulosamente calculados, con algoritmos que ajustaban cualquier mensaje a sus propios sistemas de comprensión. Pero la frase humana, a pesar de ser traducida, contenía una energía que no podían procesar. Su máquina de traducción comenzó a fallar, como si algo dentro de la red de información se hubiera roto. Un pequeño error en la interpretación de la emoción humana creó un vacío en su sistema, y ese vacío comenzó a expandirse rápidamente. Al principio, los alienígenas pensaron que era un fallo técnico menor. Intentaron reiniciar sus sistemas, pero el daño ya estaba hecho. Cada intento de reparación solo empeoraba la situación. Su comprensión de la galaxia, sus conocimientos más profundos, sus teorías sobre el control de la mente y las emociones, fueron cuestionadas por algo tan simple como una frase humana. Fue como si la humanidad hubiera tocado un punto sensible, algo que ni siquiera ellos sabían que existía. El impacto fue inmediato. Las comunicaciones dentro de la nave comenzaron a distorsionarse, las pantallas parpadearon y se llenaron de errores. Los comandantes de la nave, seres de inteligencia casi infinita, se vieron obligados a abandonar sus rutinas y a revisar los protocolos de emergencia. Pero nada de lo que hicieron los pudo preparar para lo que estaba por venir. El ser que había pronunciado esa frase, un humano común, sin poder militar ni conocimientos extraordinarios, se encontraba en el centro de toda esta confusión. Nadie en la colonia sabía realmente lo que había sucedido, pero todos podían sentir que algo había cambiado. Algo en el aire, algo en el comportamiento de los alienígenas que ya no parecía tan seguro, tan confiado. Los observadores extraterrestres, que siempre habían estado un paso adelante, ahora parecían confundidos, como si por primera vez estuvieran lidiando con algo que no podían predecir ni controlar. Esta frase no fue solo una simple declaración. Fue una reflexión de la esencia misma de lo que significa ser humano: la capacidad de amar, de luchar, de sobrevivir, incluso cuando todo parece perdido. La humanidad no se mide por su tecnología ni por sus armas, sino por su inquebrantable espíritu. En el caso de esta colonia, esa frase fue un reflejo de lo que los humanos podrían lograr cuando se enfrentan a desafíos aparentemente insuperables. Mientras la nave alienígena luchaba por entender lo que estaba pasando, la colonia humana, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una oportunidad que cambiaría su destino para siempre. Los extraterrestres, al ver que la humanidad no era tan insignificante como pensaban, comenzaron a reconsiderar su posición en la galaxia. Se dieron cuenta de que, tal vez, no estaban tan lejos de los humanos en términos de lo que realmente importa: la voluntad de resistir y la fuerza de la mente.
En medio de esta confusión, el líder de la colonia humana decidió enviar un mensaje a la nave alienígena. No sabía si sus palabras tendrían algún efecto, pero sentía que el momento lo exigía. Al hacerlo, la interacción no solo provocó un aumento en la desestabilización de los sistemas alienígenas, sino que también desató una serie de eventos que pondrían a prueba las estructuras de poder en la galaxia. Los alienígenas comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Era posible que, a pesar de su superioridad tecnológica, los humanos tuvieran algo más valioso que ellos no podían ver. Esta incertidumbre comenzó a sembrar la semilla de una crisis interna dentro de la nave, ya que los miembros de la tripulación se vieron obligados a replantear todo lo que sabían sobre la vida, el poder y la inteligencia. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba, mientras los humanos se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir. No sabían si los alienígenas decidirían atacar o si, de alguna manera, llegarían a un entendimiento. Pero lo que sí sabían es que, por primera vez, estaban a la par de una de las civilizaciones más avanzadas del universo. La humanidad, con su capacidad para cambiar las reglas del juego, había dado un paso monumental. Los alienígenas, aquellos que siempre habían sido los depredadores, ahora se encontraban en una situación que no podían controlar. En lugar de simplemente arrasar con la colonia humana, como lo habrían hecho con cualquier otra especie, ahora se veían obligados a enfrentarse a una pregunta fundamental: ¿podían los humanos realmente ser sus iguales? Con cada segundo que pasaba, la nave alienígena se acercaba más a la ruptura total de su matriz de traducción. Los efectos de esa simple frase humana se sentían más allá de lo que cualquier máquina podría procesar. Los comandantes alienígenas, conscientes de que no podían seguir adelante sin resolver el problema, comenzaron a tomar decisiones desesperadas. ¿Habría alguna manera de recuperar el control, o la humanidad finalmente había ganado esta batalla sin siquiera saber que estaba luchando? Este es solo el comienzo de una historia que desafiará todo lo que sabes sobre el poder de las palabras y la resistencia humana. ¿Qué harán los alienígenas cuando se den cuenta de que no son los dueños del universo? ¿Cómo responderán los humanos a la oportunidad que se les presenta? Y lo más importante, ¿cómo una sola frase puede cambiar el curso de la historia de toda la galaxia? Lo sabrás en el próximo capítulo de esta historia, una de las mejores que la humanidad ha vivido. Pero para entenderlo completamente, tienes que ver lo que pasa a continuación. La tensión aumentaba dentro de la nave alienígena, cuya enorme estructura flotaba en el espacio, lejos de la colonia humana, pero a la vez tan cerca de lo que podría ser un cambio monumental. Los sistemas de control seguían fallando, y aunque sus comandantes eran seres increíblemente inteligentes, con siglos de experiencia, esta vez no podían encontrar una solución. El problema que enfrentaban era completamente desconocido para ellos. Habían viajado por el universo, habían observado muchas especies, pero nunca se habían topado con algo como la humanidad. El comandante de la nave, un ser cuya forma física era una mezcla de estructuras biológicas y mecánicas, observaba en silencio las pantallas que parpadeaban incesantemente. Cada vez que intentaba recalibrar el sistema de traducción, la disonancia aumentaba. Era como si algo se estuviera interponiendo en su capacidad para comprender, algo que ni sus avances tecnológicos ni su mente superior podían desentrañar. El comandante, que antes había visto a los humanos como simples piezas en un juego cósmico, comenzó a preguntarse si realmente había subestimado la capacidad de esa especie. En la colonia humana, todo parecía tranquilo a primera vista. Los colonos, personas comunes y corrientes, seguían con sus tareas cotidianas, sin saber que estaban al borde de convertirse en protagonistas de un conflicto galáctico que cambiaría para siempre el curso de la historia. El lugar en el que vivían no era nada especial, un planeta lejano y casi desconocido para las grandes civilizaciones del universo. Pero esa era precisamente la belleza de la situación: nadie esperaba que allí se desataran los eventos que estaban por suceder. La colonia humana estaba formada por trabajadores, agricultores, y familias que buscaban una vida tranquila. Su existencia no se había visto alterada por las guerras galácticas o las luchas por el poder entre especies avanzadas. Pero la llegada de la nave alienígena había cambiado todo. Desde su aparición, un aire de incertidumbre y desconfianza se había instalado entre los colonos. Aunque no sabían el alcance de la amenaza, algo les decía que el contacto con los extraterrestres no sería amistoso. Uno de los humanos que había estado en contacto directo con los alienígenas en el momento del colapso de la matriz de traducción era un hombre común, un agricultor que trabajaba la tierra de la colonia. No tenía entrenamiento militar ni experiencia en enfrentamientos con seres de otras especies. Su vida había estado centrada en su familia, en sus cultivos y en la rutina diaria. Pero cuando los alienígenas llegaron, él fue uno de los primeros en encontrarse cara a cara con ellos. No sabía qué esperar, pero había algo en su naturaleza que le decía que debía mantenerse firme. La primera vez que los extraterrestres se acercaron a él, no comprendió el peligro que representaban.
Había visto sus naves en el cielo, pero nunca imaginó que serían capaces de descender al planeta y tomar contacto directo. Los seres alienígenas se presentaron de manera fría y calculada, sin mostrar emociones, como si todo estuviera bajo control. En ese momento, el hombre no pensó que sus palabras, tan simples y naturales, tendrían el poder de causar tal caos. En su encuentro con los extraterrestres, él había hecho una simple afirmación: no necesitamos su ayuda. Era una frase que salió de su boca sin pensar demasiado, una declaración que, para él, solo reflejaba la autonomía y el espíritu de su gente. Habían vivido siempre por su cuenta, sin depender de nadie, y no era el momento de pedir ayuda a seres desconocidos. Pero los alienígenas, incapaces de entender el peso de esa simple frase, no pudieron procesarla de la manera en que los humanos lo hacían. Para ellos, la independencia no tenía sentido. ¿Cómo podría una especie tan primitiva rechazar su superioridad? ¿Cómo podrían los humanos, con tan poca tecnología, ignorar la oferta de ayuda de seres tan avanzados? Esa frase desencadenó una reacción en cadena en la matriz de traducción. Al principio, los alienígenas pensaron que se trataba de un error de interpretación. Intentaron varias veces ajustar su sistema, pero cada intento parecía empeorar las cosas. La afirmación humana no solo había bloqueado la capacidad de traducir con precisión las palabras, sino que también había alterado la percepción de los alienígenas sobre los humanos. En lugar de verlos como una especie inferior, ahora empezaban a cuestionarse si, en realidad, había algo más en ellos, algo que nunca habían previsto. A medida que los alienígenas intentaban hacer frente al colapso de sus sistemas, el agricultor, sin saberlo, se convirtió en el punto de inflexión en esta guerra no declarada. Él había dicho lo que muchos otros humanos sentían: el deseo de ser libres, de no depender de nadie, de defender su territorio y su forma de vida. Para él, su frase no era más que una expresión de orgullo. Para los extraterrestres, era un desafío directo a su autoridad, algo que no podían aceptar. La situación comenzó a volverse aún más extraña cuando las máquinas de los alienígenas, incapaces de entender las emociones humanas, comenzaron a generar respuestas contradictorias. Los datos que llegaban de la colonia eran confusos, entremezclados con interpretaciones erróneas de los sentimientos y deseos humanos. Lo que para los alienígenas era un comportamiento impredecible y caótico, para los humanos era simplemente parte de su naturaleza. En la nave, los comandantes discutían acaloradamente sobre la situación. Habían perdido el control de la información, y sin ella, no podían continuar con su misión. Había algo en la esencia de los humanos que les estaba escapando. No podían comprender cómo una especie tan aparentemente insignificante había sido capaz de alterar tanto su avanzada tecnología. El miedo, algo tan básico en las emociones humanas, era ahora un factor que incluso los alienígenas no podían manejar. Mientras tanto, en la colonia, las tensiones también aumentaban. Los colonos no sabían exactamente lo que sucedía, pero los rumores de los problemas en la nave alienígena empezaron a esparcirse rápidamente. Algunos de ellos pensaron que la guerra era inminente, que los extraterrestres se prepararían para atacar después de haber sido desafiados. Otros, sin embargo, sentían que había una oportunidad de negociar, de usar la desconcertante situación a su favor. Pero el agricultor, el hombre que había causado todo esto con una simple frase, no entendía lo que estaba pasando. No tenía idea de que su vida, de la vida de todos los colonos, estaba a punto de cambiar para siempre. La influencia de su palabra había tocado una fibra sensible en los alienígenas, y ahora todo lo que quedaba era esperar a ver cómo responderían. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. A medida que los alienígenas luchaban por restablecer el orden dentro de su nave, algo más comenzaba a ocurrir en el planeta. Las señales de comunicación de la nave no solo se habían interrumpido, algo más, algo mucho más profundo, estaba afectando el equilibrio de poder entre las civilizaciones. Los alienígenas, al no poder resolver el problema, empezaban a sentir la presión de lo que había sucedido. Dentro de la colonia, el agricultor comenzó a sentirse extraño. Había algo en el aire, algo que lo mantenía inquieto. No sabía si los alienígenas volverían, ni qué esperar de ellos, pero sentía que su vida, y la vida de todos los que lo rodeaban, jamás volvería a ser la misma. ¿Qué harían ahora los extraterrestres cuando ya no podían controlar a los humanos? ¿Estaba su frase, tan sencilla, en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado? Mientras tanto, los alienígenas continuaban sus esfuerzos, sin saber que la verdadera batalla no estaba en sus pantallas o sistemas de control, sino en la mente humana. Una mente que, por su naturaleza impredecible, había logrado hacer lo que hasta entonces parecía imposible: hacer tambalear a una civilización avanzada con una sola frase. Los días pasaban lentamente en la colonia humana, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Nadie sabía exactamente qué había sucedido en la nave alienígena, pero todos sentían que algo importante se estaba gestando,
algo que podía cambiar el destino de todos. El agricultor, el hombre cuya simple frase había desencadenado todo esto, trataba de seguir con su vida, pero un profundo sentimiento de inquietud lo perseguía. ¿Había hecho lo correcto al rechazar la ayuda de los extraterrestres? ¿Había puesto en peligro a todos sin saberlo? En la nave, la situación se había vuelto insostenible. Los alienígenas, acostumbrados a resolver cualquier problema con su avanzada tecnología, se encontraban completamente desbordados. Sus máquinas seguían fallando, sus sistemas de comunicación seguían distorsionados, y sus mentes, tan acostumbradas a controlar todo a su alrededor, ahora se enfrentaban a una realidad que no podían dominar. Cada intento por restaurar el orden solo parecía empeorar las cosas. En lugar de recuperar el control, los alienígenas comenzaron a sentir una creciente frustración, algo que jamás habían experimentado. Para ellos, las emociones eran una anomalía, algo que no se podía medir ni predecir. Y ahora, por primera vez, estaban siendo arrastrados por un torbellino emocional que no podían entender. Los comandantes de la nave, que antes se veían a sí mismos como los gobernantes indiscutibles del universo, comenzaron a discutir entre ellos. Había desacuerdo sobre qué hacer. Algunos querían abandonar la misión, considerar la derrota y dejar a los humanos a su suerte. Otros sugerían que la única forma de restaurar el orden era tomar medidas más drásticas. Pero la incertidumbre seguía siendo su enemigo más grande. Nadie sabía qué pasaría si tomaban una decisión equivocada. La fragilidad de su poder, algo que antes no existía, ahora era un peligro constante. Mientras tanto, en la colonia, los colonos empezaban a notar los efectos de la presencia alienígena, aunque en formas más sutiles. Algunos sentían un inexplicable malestar en el aire, una sensación de que algo estaba por suceder, pero no sabían qué. La mayoría no entendía lo que realmente estaba ocurriendo en la nave, pero las noticias sobre los fallos de los sistemas alienígenas habían comenzado a circular. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿qué querían los extraterrestres ahora? Si no podían controlar la situación, ¿qué vendría después? El agricultor, incapaz de dejar de pensar en los alienígenas y en la frase que había dicho, comenzó a ser consciente de que su vida no sería nunca más la misma. La sensación de que algo estaba por estallar crecía cada vez más, y mientras él intentaba seguir con sus quehaceres, la presión sobre sus hombros aumentaba. Los aldeanos lo miraban con curiosidad, algunos con miedo, otros con respeto, como si él fuera el responsable de la situación que todos enfrentaban. El peso de esa responsabilidad lo estaba empezando a consumir. De vuelta en la nave, los comandantes decidieron que ya no podían esperar más. La incertidumbre estaba socavando la estabilidad de la nave, y tenían que tomar decisiones, aunque fueran difíciles. Los más radicales proponían una estrategia agresiva, destruir la colonia humana antes de que tuvieran la oportunidad de causar más problemas. Otros, más cautelosos, pensaban que había que esperar, observar más, y ver si la anomalía en su sistema se solucionaba por sí sola. El debate se intensificaba cada hora, y mientras tanto, el reloj seguía corriendo. Los alienígenas no sabían si estaban perdiendo el control de la situación, o si simplemente habían subestimado el verdadero poder de los humanos. La ansiedad comenzó a cundir entre los colonos. La idea de un posible ataque alienígena nunca había sido más real. Aunque los extraterrestres no habían mostrado signos de agresión directa, el temor a lo desconocido comenzó a carcomer el ánimo de los humanos. Algunos se preparaban para un enfrentamiento, armándose con lo que pudieran encontrar, mientras otros empezaban a evacuar a los lugares más alejados del planeta, buscando refugio en las cavernas y bosques cercanos. La comunicación entre los colonos también empezó a volverse errática. Algunos grupos comenzaron a hacer llamados a otras colonias, en busca de ayuda, aunque sabían que su aislamiento dificultaba cualquier tipo de socorro. El sentimiento de vulnerabilidad creció con rapidez. Aunque sabían que los alienígenas eran mucho más poderosos, algo dentro de ellos les decía que no podían rendirse sin luchar. Había algo en su interior que les decía que la humanidad, aunque pequeña y primitiva, tenía algo que los extraterrestres nunca podrían comprender ni derrotar: su resistencia. El agricultor, cada vez más consumido por la ansiedad, decidió que tenía que hacer algo. Algo que pudiera cambiar el curso de los eventos, algo que pudiera hacer que los alienígenas comprendieran que los humanos no eran un simple juego para ellos. Pero, ¿qué podía hacer él, un hombre común, contra una civilización tan avanzada? A lo largo de los días, su mente empezó a formular una idea, una forma de comunicarse con los alienígenas, de enviarles un mensaje que fuera mucho más allá de palabras simples. Algo que pudiera tocar el núcleo mismo de lo que les hacía tan poderosos: su orgullo, su creencia de que lo sabían todo. Era un riesgo, lo sabía. Podría ser interpretado como una amenaza, o peor aún, como un acto de desafío. Pero sentía que no tenía otra opción.
Si la única manera de salvar su colonia y sus seres queridos era enfrentarse a ellos, entonces tendría que ser de una forma que los alienígenas no pudieran ignorar. No sabía si lo lograría, pero algo en su interior le decía que este era el momento de actuar. A medida que las horas avanzaban, el agricultor tomó una decisión. No sería un ataque directo, no era un hombre de guerra, pero sabía que si los alienígenas iban a entender algo, tenía que ser algo que tocara sus corazones, algo que fuera tan profundamente humano que no pudieran procesarlo como lo hacían con todo lo demás. El agricultor se dirigió a un punto clave de la colonia, un lugar donde los colonos se reunían para discutir y organizar sus esfuerzos. Allí, en una pequeña plaza, se paró frente a todos y comenzó a hablar, con voz firme y clara, sabiendo que sus palabras serían escuchadas por todos los rincones del planeta. Estamos aquí, por nuestra propia voluntad, dijo, mirando a cada uno de los presentes. No necesitamos que nadie nos salve. Somos humanos, y lo único que necesitamos para sobrevivir es estar juntos. Nuestra fuerza no está en las armas, ni en la tecnología, sino en nuestra capacidad de resistir, de seguir adelante cuando todo parece perdido. No importa cuán poderosos sean, no pueden destruir lo que somos. Si quieren luchar, que lo hagan. Pero sepan esto, nunca nos rendiremos. Las palabras del agricultor, simples y directas, resonaron en el corazón de todos los que las escucharon. Sin saberlo, él había dicho algo que los alienígenas no podían comprender, la verdadera esencia de la humanidad. No se trataba de ganar, se trataba de resistir, de seguir adelante, sin importar lo que sucediera. Sin saberlo, el agricultor había lanzado el desafío más grande de todos. En la nave alienígena, los sistemas seguían fallando. La percepción de los comandantes era cada vez más borrosa. La misión que antes parecía segura ahora estaba al borde del colapso. ¿Qué harían ahora? La nave alienígena, atrapada en un caos de sistemas caídos y mentes inquietas, parecía haber llegado al borde de su propia destrucción. El desafío de los humanos, aunque aparentemente simple, había puesto en evidencia algo mucho más profundo que ni los alienígenas podían haber anticipado, el poder de la resistencia humana. Las palabras del agricultor seguían resonando en la mente de los comandantes, pero no era solo eso lo que los inquietaba. Algo más había comenzado a manifestarse en sus sistemas, algo que ni siquiera sus máquinas más avanzadas podían identificar. Era como si la respuesta a su desconcierto no estuviera en los códigos, ni en los datos, sino en algo mucho más antiguo y primitivo. Algo que los alienígenas, con todo su conocimiento, no habían previsto. Una especie de vibración, un cambio en la frecuencia de la realidad misma. La matriz de traducción seguía siendo inestable, pero además, los alienígenas comenzaron a percibir una anomalía en el espacio que rodeaba su nave. Como si los humanos no solo estuvieran desafiando su voluntad, sino que además, de alguna manera, hubieran alterado el propio tejido del espacio-tiempo. Dentro de la nave, los comandantes estaban al borde de la desesperación. Habían tratado de razonar, de encontrar una salida lógica a la situación, pero ahora se daban cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más grande que un simple conflicto cultural o una disputa territorial. Este fenómeno no podía ser explicado por sus cálculos. El miedo comenzó a ser palpable en sus voces, algo tan ajeno a su naturaleza que, al principio, pensaron que era solo un error en sus sistemas. Pero el temor se estaba expandiendo más allá de sus mentes, tocando algo dentro de ellos que ni siquiera podían reconocer. Mientras tanto, en la colonia, los colonos comenzaron a notar algo extraño. A pesar de que los alienígenas no habían lanzado ningún ataque directo, una sensación de distorsión en el aire los envolvía. Las estrellas brillaban con una intensidad diferente, y el cielo parecía moverse de manera errática, como si estuviera alterado por una fuerza invisible. El agricultor, que no sabía que su simple frase había desencadenado este fenómeno, seguía sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero la gente comenzó a mirarlo de una forma distinta, como si él fuera el catalizador de algo más grande, algo que podría tener consecuencias catastróficas. El agricultor, sintiendo la creciente presión, decidió acercarse al lugar donde los alienígenas habían intentado comunicarse por primera vez con los humanos. Sabía que, de alguna manera, su desafío había tocado una fibra sensible en ellos, y que ahora todo el planeta estaba en juego. Si tan solo pudiera entender qué era lo que los alienígenas realmente querían, tal vez podría salvar a su gente. Tal vez, solo tal vez, podría detener lo que estaba a punto de suceder. Pero al llegar al antiguo centro de comunicaciones, algo inesperado ocurrió. Las máquinas alienígenas, que hasta entonces habían estado completamente fuera de control, comenzaron a funcionar. Sin una explicación lógica, las pantallas brillaron y se activaron, proyectando símbolos y palabras que los humanos nunca habían visto antes. El agricultor no sabía si debía sentirse aliviado o temeroso. Algo estaba pasando, y esa algo parecía estar más allá de cualquier comprensión humana.
En la nave alienígena, los comandantes se enfrentaban a una nueva sorpresa. A medida que sus sistemas seguían fallando, comenzaron a percibir una vibración en sus estructuras, como si la nave misma estuviera siendo arrastrada hacia otro lugar. La distorsión que había comenzado con la frase del agricultor había alcanzado una escala mucho mayor. No solo se trataba de una comunicación fallida, sino de algo mucho más serio. La propia nave comenzaba a desestabilizarse. Sus coordenadas de navegación se alteraban, las rutas de comunicación se volvían incomprensibles, y lo peor de todo, sus escudos protectores comenzaban a fallar, dejándolos vulnerables en el vacío del espacio. El comandante principal, buscando una explicación, descubrió algo aterrador: la distorsión no provenía de una fuente externa. Estaba dentro de ellos. Algo dentro de su propio sistema estaba reaccionando de manera inesperada a la energía humana. Era como si la esencia misma de la humanidad, su resistencia inquebrantable y su voluntad de sobrevivir, hubiera creado una especie de campo que afectaba directamente la tecnología alienígena. Esta fuerza era desconocida, un misterio tan profundo que hasta los más sabios comandantes alienígenas no podían comprender. Mientras tanto, en la colonia, las distorsiones se volvían más evidentes. El cielo se oscurecía a intervalos, y las estrellas parecían desplazarse en patrones extraños. Las máquinas humanas, que hasta entonces habían sido simples herramientas, comenzaron a comportarse de manera errática. Las señales de radio se cortaban, las luces parpadeaban sin explicación y la Tierra misma parecía temblar, como si el planeta estuviera reaccionando a una fuerza ajena. El agricultor, observando todo esto desde el centro de comunicaciones, sintió una presión creciente en su pecho. Algo en el aire le decía que no debía acercarse más. Pero no podía retroceder ahora. Sabía que algo mayor estaba en juego, y que su frase, tan simple y llena de determinación, había alterado el curso de los acontecimientos de una forma que jamás habría imaginado. No solo había desafiado a los alienígenas, sino que había desencadenado una reacción cósmica que nadie, ni siquiera él, podría detener. Las pantallas de la nave alienígena comenzaron a parpadear violentamente. Los sistemas de navegación seguían perdiendo el control, y los alienígenas se dieron cuenta de que ya no solo estaban luchando por el dominio sobre los humanos, sino por la propia supervivencia de su nave y de su civilización. Lo que en principio parecía un simple error en su sistema de traducción, ahora se había convertido en una amenaza existencial. Si no encontraban una manera de detener esta anomalía, perderían todo. La fuerza de la humanidad, su espíritu indomable y su capacidad para desafiar las adversidades, estaba desmoronando todo lo que los alienígenas consideraban seguro. La distancia entre los humanos y los extraterrestres se reducía cada vez más, y aunque ninguno de los bandos lo sabía, el enfrentamiento final estaba por llegar. Los colonos, aterrados pero determinados, se preparaban para lo que parecía ser la última batalla. Mientras tanto, el agricultor, sin saberlo, se había convertido en la pieza clave de un juego mucho mayor, uno en el que los destinos de muchas civilizaciones colisionarían en un instante. El aire en la colonia estaba denso, pesado, como si el propio planeta estuviera conteniendo la respiración. Los colonos se habían reunido, algunos rezando, otros preparándose para lo peor. La distorsión en el cielo había alcanzado su punto culminante. Las estrellas ya no brillaban como antes, su luz era tenue, pulsante, como si el universo mismo estuviera parpadeando. La Tierra temblaba ligeramente, y la nave alienígena, suspendida en el espacio sobre ellos, parecía estar envuelta en una niebla espesa que interfería con los sensores humanos. Algo grande estaba a punto de suceder. El agricultor, que había sido la chispa de todo este caos, se encontraba en el centro de la plaza, frente a las antiguas máquinas de comunicación alienígenas. Había observado con horror cómo los sistemas seguían desmoronándose, y a pesar de sus esfuerzos, el sentimiento de impotencia se apoderaba de él. No sabía qué más hacer. Todo lo que había dicho, todo lo que había intentado, parecía haber provocado un desastre sin igual. La pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿había hecho bien en desafiar a los alienígenas? ¿O había puesto en marcha algo que ya no podía detener? De repente, un sonido bajo, como un retumbido profundo, sacudió la colonia. No era un ruido común. Era como si la Tierra misma estuviera hablando, como si el planeta respondiera a algo que estaba sucediendo más allá de su comprensión. En la nave alienígena, los comandantes se enfrentaban a su propia tormenta interna. La distorsión había alcanzado un punto en el que ya no podían ignorarla. Los sistemas de la nave, que antes habían sido invulnerables, ahora eran completamente inoperantes. Y lo peor de todo, la nave comenzaba a desintegrarse. No como si fuera atacada por armas, sino como si algo dentro de ella estuviera siendo deshecho, como si la propia estructura de la nave se estuviera disolviendo. A bordo de la nave, los alienígenas comenzaron a comprender la magnitud de lo que había ocurrido.
El desafío del agricultor no solo había alterado su comunicación, ni siquiera había provocado una simple falla en sus sistemas, lo que había desatado era algo mucho más complejo. La energía humana, con su voluntad de resistencia y lucha, había colisionado con la tecnología alienígena de una manera que no podían comprender. Esta interacción entre la determinación humana y la estructura alienígena había causado un daño irreversible. Los comandantes, que antes veían a los humanos como simples insectos, ahora se enfrentaban a la amarga realidad de que su poder no era absoluto. Habían subestimado algo fundamental, el espíritu humano. En el centro de la colonia, mientras los colonos se preparaban para lo que parecía ser el inevitable ataque alienígena, algo aún más extraño sucedió. El agricultor, exhausto y al borde del colapso, miró una última vez la pantalla de comunicación alienígena. De repente, las palabras comenzaron a formar una frase coherente, algo que no había sido posible antes. Los símbolos alienígenas, que hasta ese momento parecían incomprensibles, ahora se alineaban perfectamente, y de alguna manera, el agricultor pudo leer el mensaje: el equilibrio ha sido alterado. La humanidad es un enigma para nosotros. Hemos subestimado vuestra fuerza, pero también, hemos subestimado algo más. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, las máquinas comenzaron a fallar aún más, y un estallido de energía iluminó el cielo. Los colonos, paralizados por la confusión, no sabían si debían huir o quedarse, pero en ese momento, algo sucedió que nadie esperaba. La nave alienígena comenzó a disolverse, literalmente, desintegrándose en una lluvia de partículas y luz. No fue una explosión, sino algo mucho más extraño. Como si la propia nave se desvaneciera, consumida por la energía de la distorsión que ella misma había causado. Los alienígenas, atrapados en su propia creación, se desmaterializaban junto con su nave. Lo que había comenzado como una simple comunicación fallida se había convertido en su propio fin. Pero en medio de esta destrucción, cuando todo parecía perdido para ellos, un segundo mensaje apareció en las pantallas del agricultor. Esta vez, las palabras eran claras, aunque incompletas. Solo una frase más: que heló su sangre, el ciclo ha comenzado. Tú no sabes aún quién eres. El agricultor, con el corazón acelerado, miró hacia el cielo, donde la nave ya no existía. La colonia humana, aunque en pie, estaba completamente en shock. Habían sobrevivido, pero el mensaje dejado atrás sugería algo mucho más grande, algo que ni siquiera los humanos podían comprender por completo. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Qué ciclo estaba comenzando? ¿Y quién era él realmente, si no solo un hombre común que había desafiado a los extraterrestres? La realidad se desplomó sobre él como una pesada carga. No solo habían vencido a los alienígenas, sino que ahora, parecía que una nueva era estaba comenzando. Algo había cambiado en el tejido mismo del universo, algo que iría más allá de la destrucción de una nave. El agricultor, sin saberlo, había abierto una puerta a algo mucho mayor. Algo que pondría a prueba a la humanidad de una manera que ni siquiera ellos podrían prever. El mensaje, aún resonando en su mente, indicaba que todo lo que había sucedido hasta ahora solo era una pequeña parte de algo mucho más grande que estaba a punto de revelarse. Mientras los colonos comenzaban a reconstruir, las primeras señales de la distorsión que había comenzado a afectarlos aún estaban presentes. El cielo seguía cambiando, las estrellas seguían brillando con una intensidad irregular, y la tierra continuaba temblando levemente. Nadie sabía qué les deparaba el futuro, pero una cosa era segura: el agricultor había cambiado el curso de la historia, y lo que vendría a continuación, nadie podría anticiparlo. Y en algún rincón del universo, donde la luz de las estrellas aún brillaba con la fuerza de un destino incierto, las fuerzas cósmicas comenzaban a reorganizarse, impulsadas por la voluntad de un solo ser humano. La colonia humana había sobrevivido a la crisis. La nave alienígena, que había sido una amenaza imponente poco tiempo antes, ahora solo era un recuerdo, una sombra desvanecida en el espacio. Pero la quietud que seguía a la tormenta no traía consuelo. A pesar de la victoria, algo permanecía en el aire, como una pregunta sin respuesta que se cernía sobre todos. Nadie sabía qué significaban las palabras finales del mensaje, ni quién era el agricultor en realidad, pero todos sentían que el impacto de esos eventos iría mucho más allá de lo que podían entender en ese momento. El agricultor, agotado y con el peso del mundo sobre sus hombros, caminaba por las calles de la colonia, observando a sus compañeros colonos, algunos aún en estado de shock y otros tratando de reconstruir sus vidas. Nadie había previsto lo que había sucedido, pero todos estaban agradecidos. Habían vencido a una fuerza superior, una que parecía invencible. Los seres que una vez habían mirado a la humanidad como una especie inferior ahora se habían desintegrado ante su resistencia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una simple frase, pronunciada sin pensar, había causado tal caos? ¿Y qué era ese mensaje misterioso que dejaba entrever algo mucho más grande?
Unos días después, mientras la colonia comenzaba a reorganizarse, el agricultor se dirigió nuevamente al centro de comunicación alienígena. Aquella pantalla, ahora apagada, aún parecía transmitir una extraña energía. Como si la tecnología alienígena, a pesar de su desintegración, todavía tuviera algo que ofrecer. Mientras caminaba por la sala, una sensación extraña lo invadió, como si algo estuviera esperándolo, algo que aún no comprendía por completo. Se acercó al terminal, y para su sorpresa, la pantalla parpadeó una vez más, encendiéndose lentamente. Esta vez, las palabras eran diferentes. No eran símbolos alienígenas ni extrañas combinaciones de caracteres. Eran palabras que podían entenderse perfectamente en su idioma. La pantalla mostraba una única frase: lo que hemos hecho, lo que has hecho, no tiene vuelta atrás. Pero tu futuro no será el mismo. El agricultor se quedó allí, paralizado. ¿Qué quería decir esa frase? ¿Qué futuro le esperaba? Sentía que había sido testigo de algo demasiado grande, algo que ni siquiera los más sabios entre los colonos o los alienígenas podían comprender. Pero había algo más en ese mensaje, algo que lo inquietaba profundamente. Tu futuro no será el mismo. Esa frase lo perseguiría por el resto de su vida. Poco después, un equipo de científicos de la colonia comenzó a estudiar la tecnología alienígena que había quedado atrás. Las piezas desintegradas de la nave y las máquinas que se habían deshecho al colisionar con la energía humana fueron analizadas con detenimiento. Lo que descubrieron fue aún más sorprendente. No solo la nave había sido destruida, sino que las tecnologías que habían quedado atrás contenían secretos que desafiaban la lógica humana. Parecía como si los alienígenas hubieran estado involucrados en experimentos sobre el espacio-tiempo, sobre la misma estructura del universo. La distorsión que habían experimentado no era solo una alteración de sus sistemas, sino algo mucho más profundo, la capacidad de modificar la realidad misma. Los científicos llegaron a la conclusión de que el agricultor no solo había desafiado a los alienígenas, sino que, de alguna manera, había tocado una fibra del universo que nadie más podría haber tocado. Los humanos, con su capacidad de resistencia, habían alterado el curso de la historia y, en un nivel mucho más fundamental, habían dejado su huella en el tejido mismo de la existencia. Pero, al mismo tiempo, eso los había expuesto a algo mucho más grande, algo que estaba esperando. La pregunta ahora era, ¿estaba la humanidad preparada para lo que venía? En los días que siguieron, el agricultor se retiró de la vida pública. Aunque los colonos le agradecieron por su valentía, él sabía que había algo más en juego. Se sentía incompleto, como si una parte de él estuviera ausente. Las palabras del mensaje seguían resonando en su mente, y la sensación de que algo lo estaba llamando, algo que no entendía, era cada vez más fuerte. Ya no se sentía como el hombre común que había comenzado este viaje. Algo había cambiado en él, algo que lo conectaba con el misterio más grande que había quedado sin resolver. Mientras tanto, la colonia comenzaba a prepararse para lo que parecía ser una nueva era. Aunque los alienígenas habían desaparecido, no sabían si sus enemigos habían sido los únicos que habitaban el vasto universo. En sus investigaciones sobre la nave, los científicos habían encontrado fragmentos de información sobre otras civilizaciones. Lo que los alienígenas habían comenzado a explorar estaba más allá de lo que los humanos podían comprender, pero los fragmentos dejaban claro que existían otras especies. Mucho más poderosas, mucho más antiguas, que probablemente estarían observando. La batalla por la supervivencia de la humanidad, aunque aparentemente ganada, estaba lejos de terminar. La colonia se convirtió en un lugar de reflexión, de reconstrucción, pero también de preparación. Las palabras que el agricultor había pronunciado, esas simples palabras llenas de determinación, habían dejado una marca en todo lo que tocaban. Los humanos ya no eran una especie frágil, vulnerable. Habían aprendido algo valioso en ese conflicto: su resistencia no solo era su fuerza, sino su mayor defensa. Pero el agricultor, cada vez más aislado, sabía que su destino no estaba en la colonia. Algo dentro de él lo impulsaba hacia el horizonte, hacia lo desconocido. Sabía que su viaje había comenzado con una simple frase, pero ahora, sentía que debía seguir un camino mucho más grande, mucho más misterioso. Las preguntas que le quedaban eran más poderosas que las respuestas. ¿Qué había tocado realmente cuando desafió a los alienígenas? ¿Qué había despertado en el universo con su resistencia? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría la humanidad si realmente entendieran el poder que poseían? Mientras la colonia se levantaba lentamente, el agricultor partió en silencio. No buscaba gloria ni reconocimiento. Sabía que la verdadera batalla estaba por llegar, pero no era una batalla contra los alienígenas ni contra ninguna otra especie. Era una batalla interna, una batalla por comprender el verdadero potencial de la humanidad. Y, a medida que se alejaba, una nueva pregunta rondaba su mente: si había algo más en el universo, algo que había estado esperando,
¿serían los humanos capaces de enfrentarlo con la misma fuerza que habían mostrado al desafiar a los alienígenas? Con el horizonte ante él, el agricultor se desvaneció en el vasto mundo, consciente de que el ciclo que había comenzado no era solo suyo. Era de toda la humanidad. Y lo que sucediera a continuación, solo el tiempo lo diría. Pero, al menos, ahora sabían algo que los alienígenas no podían comprender, que el espíritu humano, aunque pequeño, era más grande que cualquier amenaza que pudiera venir.